Esto no es solo otro titular político, ni un exceso momentáneo de retórica, es algo cualitativamente distinto. Por primera vez en la historia moderna, un presidente de Estados Unidos miró la frontera más larga y desmilitarizada del mundo, una frontera que representa más de 175 años de paz, cooperación y estabilidad, y rompió una suposición central del orden norteamericano con una frase tan simple como peligrosa: no necesitamos a Canadá. No fue una broma, no fue sarcasmo, no fue una frase sacada de contexto, fue dicho de manera clara, repetida y sin ambigüedades. El mensaje implícito fue directo. Canadá depende de Estados Unidos, pero Estados Unidos no depende de Canadá. Y esa idea, expresada con liviandad, puede ser una de las afirmaciones económicamente más ignorantes jamás pronunciadas por un presidente estadounidense en el escenario global. No porque resulte provocadora o insultante, sino porque se desmorona en el instante en que se la enfrenta con la realidad material. Las economías modernas no se sostienen sobre orgullo ni discursos, se sostienen sobre sistemas físicos: oleoductos, refinerías, redes eléctricas, fábricas, cadenas logísticas, infraestructura que lleva décadas construir y segundos en interrumpirse, y en ningún lugar esa fantasía de autosuficiencia se rompe tan rápido como en la energía. Cada día, sin excepción, más de 4 millones de barriles de petróleo crudo fluyen desde Canadá hacia Estados Unidos. No de manera ocasional, no solo en momentos de crisis, todos los días. Ese volumen supera al de cualquier otro proveedor extranjero. En 2024, Canadá aportó aproximadamente el 63% de todas las importaciones de crudo de Estados Unidos. En términos simples, casi 2 de cada 3 barriles importados provinieron de un solo país al norte. La dependencia es aún más profunda de lo que sugieren esos números. Las refinerías estadounidenses no fueron diseñadas para procesar cualquier tipo de petróleo. Durante décadas, con cientos de miles de millones de dólares invertidos, fueron específicamente adaptadas para trabajar con crudo pesado, denso y con alto contenido de azufre, exactamente el tipo de petróleo que producen las arenas bituminosas canadienses. Esto no es una preferencia, es una decisión estructural. Decir que Estados Unidos no necesita el petróleo canadiense implica asumir que más de 4 millones de barriles diarios de crudo pesado pueden ser reemplazados de forma inmediata. Desde donde Venezuela tiene su producción colapsada. México lleva años de declive sostenido. El Medio Oriente implicaría rediseñar logística, modificar refinerías y aumentar la dependencia de una región con estabilidad política frágil. Nada de eso es rápido, barato ni seguro. Y el petróleo es solo la primera capa. Canadá suministra aproximadamente el 98% de todo el gas natural que Estados Unidos importa. Eso significa que cuando millones de hogares en el Medio Oeste encienden la calefacción en invierno y cuando las plantas eléctricas del noreste mantienen el suministro durante olas de frío, esa energía proviene, en su mayoría, de Canadá. Son flujos que se mueven a través de redes de gasoductos construidas a lo largo de generaciones. Infraestructura que no puede ser reemplazada por discursos, decretos ni anuncios políticos. Si sumamos la electricidad, la dependencia se vuelve aún más evidente. Canadá aporta más del 80% de toda la electricidad que Estados Unidos importa. Estados como Nueva York, Michigan y Minnesota utilizan energía canadiense para estabilizar sus redes en momentos de alta demanda. Eliminar ese suministro no es un problema de precios, es un problema de apagones. En total, la relación energética entre ambos países fue evaluada en alrededor de $150,000 millones en 2024. Esto no es explotación, es integración profunda. Decir que Estados Unidos no necesita a Canadá equivale, en la práctica, a decir que no necesita refinerías operativas, hogares calefaccionados, ni redes eléctricas estables. Y esto es solo el comienzo. Cuando salimos de la energía y entramos en el comercio, la magnitud de la relación entre Estados Unidos y Canadá se vuelve imposible de ignorar. En 2024, Canadá fue el principal destino de las exportaciones estadounidenses por encima de cualquier otro país del mundo. Las empresas norteamericanas vendieron alrededor de $350,000 millones en bienes al mercado canadiense, mientras que importaron aproximadamente $413,000 millones en sentido inverso. Ese desequilibrio, cercano a los $62,000 millones, suele presentarse como prueba de que Estados Unidos está siendo perjudicado. Pero esa lectura ignora cómo funciona realmente el comercio moderno. Cuando se incorporan los servicios, Estados Unidos mantiene un superávit con Canadá.
Y aún más importante, casi la mitad del comercio bilateral no consiste en productos terminados. Son insumos, materiales intermedios y componentes que cruzan la frontera varias veces antes de convertirse en un bien final. El caso más claro es el de la industria automotriz. Un vehículo ensamblado en Michigan puede incluir acero producido en Ontario, componentes electrónicos procesados en Quebec, piezas moldeadas en Ohio, enviadas nuevamente a Canadá para etapas finales y luego devueltas a Estados Unidos para su ensamblaje definitivo. No hay un ganador y un perdedor en ese proceso. Hay un único sistema productivo integrado, dividido por una frontera política. Es cierto que Canadá depende en gran medida del mercado estadounidense, con cerca del 76% de sus exportaciones de mercancías dirigidas al sur. Pero esa dependencia no es unilateral. Las fábricas estadounidenses, los trabajadores estadounidenses y los consumidores estadounidenses dependen de la continuidad de ese flujo con la misma intensidad. Cuando se impusieron aranceles a comienzos de 2025, esa interdependencia dejó de ser teórica. Para abril, las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos habían caído un 26%. Fábricas redujeron producción, inversiones se congelaron y planes de expansión fueron cancelados. El impacto no se detuvo en la frontera. Las importaciones totales de Estados Unidos cayeron cerca de un 20% en un solo mes, la mayor caída desde la crisis financiera de 2009 fuera del periodo de pandemia. Las cadenas de suministro no se adaptan de inmediato. Cuando los fabricantes estadounidenses tuvieron que pagar un 25% más por el acero canadiense, no celebraron. Absorbieron el costo, vieron comprimirse sus márgenes y comenzaron a preparar despidos de manera silenciosa. Los consumidores no sintieron el golpe de forma instantánea, pero la inflación volvió a asomar. La confianza empresarial se debilitó. La inversión se ralentizó. Economistas de todo el espectro ideológico coincidieron en la misma conclusión. Fue una herida autoinfligida. Mientras tanto, se desarrollaba algo aún más peligroso que el daño económico. Se rompía la confianza. Por primera vez en la historia moderna, un líder canadiense afirmó públicamente que Canadá ya no podía confiar en Estados Unidos, no en Rusia, no en China, en Estados Unidos. No fue una frase teatral. Fue el reconocimiento explícito de que el país más cercano y aliado ya no se comportaba como un socio confiable. La retórica se intensificó con insinuaciones repetidas sobre una hipotética anexión, como el Estado número 51, burlas abiertas al liderazgo canadiense, y la idea de que la presión económica podía utilizarse como herramienta de sometimiento político. Eso no es diplomacia. Es una negación implícita de la soberanía. La respuesta canadiense fue contundente. Las encuestas mostraron que alrededor del 90% de la población se oponía de forma absoluta a cualquier forma de anexión. Otro sondeo reveló que más del 80% preferiría incluso un regreso simbólico al vínculo con la corona británica antes que integrarse a Estados Unidos bajo esas condiciones. El nacionalismo económico se disparó. Campañas de consumo local se multiplicaron. Los viajes a Estados Unidos cayeron abruptamente, no por precio, sino por decisión consciente. Se aplicaron aranceles de represalia sobre decenas de miles de millones de dólares en productos estadounidenses, con más medidas listas si la escalada continuaba. En un momento especialmente revelador, algunas provincias canadienses discutieron abiertamente la posibilidad de cortar exportaciones de electricidad hacia estados estadounidenses. Finalmente, no lo hicieron, pero el solo hecho de que se considerara mostró hasta qué punto se había deteriorado la relación. El mundo observaba. Analistas internacionales comenzaron a trazar comparaciones que antes parecían impensables, no por acciones militares, sino por el lenguaje utilizado. La idea de que un país vecino no es verdaderamente soberano, que su independencia es condicional, que su absorción es inevitable. Ese tipo de discurso no pertenece a la cooperación entre aliados, pertenece a la historia de los conflictos, y los aliados tomaron nota. Ahora volvamos a la afirmación inicial, que Estados Unidos no necesita a Canadá. Tomemos esa idea en serio, aunque sea por un momento. Imaginemos que mañana Canadá decide interrumpir sus exportaciones energéticas. Desaparecen de golpe más de 4 millones de barriles diarios de crudo pesado. El gas natural que abastece al Medio Oeste se corta. La electricidad que estabiliza las redes del noreste deja de fluir. El resultado no sería un ajuste suave ni una renegociación elegante. Sería un shock inmediato. Subas violentas en los precios de la energía, aumento del costo de vida, presión sobre la industria, riesgo real de apagones y una inflación que volvería a acelerarse. No es una hipótesis ideológica, es aritmética básica.
Si extendemos ese escenario al comercio en general, el cuadro es igual de claro. Los modelos económicos muestran que una ruptura profunda del comercio norteamericano reduciría el PBI canadiense en torno al 2,6%. Es un golpe severo, pero también reduciría el PBI estadounidense cerca de un 1,6%. En términos reales, eso equivale a cientos de miles de millones de dólares perdidos cada año. Traducido a la vida cotidiana, es menos empleo, menos inversión y menor poder adquisitivo para millones de personas. Todo eso para sostener una narrativa que no se sostiene con los datos. Las dificultades económicas que se utilizan como justificación no nacen en Canadá. No son causadas por el comercio bilateral ni por la integración productiva. Son el resultado de desequilibrios internos, decisiones fiscales, políticas monetarias y tensiones estructurales que no se resuelven señalando a un vecino. Confundir interdependencia con debilidad es uno de los errores más costosos que puede cometer una potencia. La historia lo demuestra una y otra vez. El daño más profundo, sin embargo, no se mide en puntos de PBI ni en balanzas comerciales. Se mide en confianza. Y la confianza es un activo invisible, pero central. Tarda décadas en construirse y puede desaparecer en muy poco tiempo. Cuando se rompe, las consecuencias no aparecen de inmediato. Se filtran lentamente. Empresas que empiezan a diversificar lejos del mercado estadounidense. Inversión extranjera que busca destinos más previsibles. Cadenas de suministro rediseñadas para reducir exposición a decisiones imprevisibles. Ese proceso, una vez iniciado, es difícil de revertir. Canadá no es el único que observa y ajusta. Europa observa. México observa. Asia observa. Todos toman nota. En un mundo cada vez más interconectado, la fiabilidad es tan importante como el poder, y ningún país, por grande que sea, puede permitirse el lujo de tratar a sus aliados como prescindibles sin pagar un precio. Decir que no se necesita a Canadá no hace que los números desaparezcan. El petróleo sigue fluyendo de norte a sur, el gas sigue calentando hogares, la electricidad sigue sosteniendo redes, las fábricas siguen dependiendo de insumos que cruzan la frontera todos los días. La realidad no negocia con eslogans. La lección es clara. Cuando una nación confunde integración con subordinación y cooperación con dependencia, la corrección siempre llega, y casi nunca es suave. Entender estos mecanismos no es tomar partido político, es leer la estructura real sobre la que se sostiene la economía. Detrás del mercado existe para eso. Para mirar debajo de los discursos y analizar los sistemas que hacen que todo funcione, hasta que deja de hacerlo. Gracias por llegar hasta el final. Y gracias, sobre todo, por pensar más allá del ruido, antes de que la realidad se encargue de recordarlo.